tal amigos? Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a un nuevo programa más de Impuestos Express, el live del Servicio de Impuestos Nacionales, que hoy tiene un tema muy importante para todos los contribuyentes. Estamos a 10 días del vencimiento del IUE sobre las utilidades de las empresas para empresas industriales, petroleras y constructoras. Y para esto tenemos a un invitado muy importante que nos va a disipar todas las dudas y va a responder todas las preguntas que nos van a hacer a través de nuestras redes sociales. Pero antes de continuar, les invitamos a que nos sigan a través de nuestra cuenta oficial de TikTok, en Facebook, en YouTube, en Instagram y todas las redes sociales que tiene actualizada el Servicio de Impuestos Nacionales. Ahora sí, le damos la bienvenida al gerente general del Servicio de Impuestos Nacionales, licenciado Miguel Ángel León, que nos va a acompañar en esta jornada. Miguel, muy buenos días. Bienvenido al live de Impuestos Express. Gracias, buenos días a todos. Gracias por la invitación, estimado Zomel. Y bueno, pues es un tema importante, un tema interesante el que vamos a hablar en relación al impuesto sobre las utilidades de las empresas. Perfecto, pero también queremos dar la bienvenida a nuestra voz, ¿no? Porque va a estar junto a nosotros Wilson Arteaga, quien va a estar leyendo cada una de las preguntas, también todo lo que nos van a ir comentando en nuestra cuenta oficial. Wilson, bienvenido al live de Impuestos Express. Hola Somer, hola Miguel, saludos a todos nuestros seguidores y a las personas que se conectan a esta hora del día. También saludos a todo el equipo de comunicación del Servicio de Impuestos Nacionales. Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas a Impuestos Express, un live que aclara dudas sobre diferentes temas tributarios, un live interactivo con invitados especiales del Servicio de Impuestos Nacionales. Reiteramos, en Impuestos Express de esta jornada hablaremos del vencimiento del impuesto sobre las utilidades de las empresas IUE para empresas industriales, constructoras y petroleras y todas aquellas que hayan cerrado su gestión fiscal al 31 de marzo de 2024. Saludamos a todas las personas que nos siguen en esta transmisión. Tapa la pantalla para llegar a más personas con esta información. Si tienen preguntas, pueden formularlas en el live. Nuestro entrevistado, con gusto, aclarará todas las dudas que surjan de este tema. Perfecto, y bueno, estamos a 10 días del vencimiento de este importante impuesto. Miguel, es importante saber que también dar a conocer a la gente, ¿no? ¿Qué es el impuesto sobre las utilidades de las empresas IUE y a qué actividades económicas deben pagar este impuesto que fenece este próximo 29 de julio? Bueno, a ver, partamos conociendo primero qué es el impuesto sobre las utilidades. El impuesto sobre las utilidades es un impuesto anual, se lo paga una vez al año y se lo paga sobre el resultado de una diferencia entre ingresos menos gastos, es decir, se paga sobre la utilidad neta que obtiene una actividad económica, ¿no? Entonces, esta actividad económica es obviamente el desarrollo de un negocio, el cual declara sus ingresos y declara cuánto ha tenido de gastos. Ingreso menos gasto, se obtiene el resultado. Estos estados financieros o este resultado está plasmado en el estado de resultados, que es un estado que compone los estados financieros de una empresa. La base imponible, como te decía, es justamente la utilidad neta. La alícuota o el porcentaje que se paga de impuesto es el 25%, pero de este resultado, ¿no? Entonces, en un ejemplo simple, tus ventas, ¿cuánto ha sido tu nivel de ingresos durante una gestión? Entonces, podemos decir, mi nivel de ingresos ha sido 1.000.000 de bolivianos. ¿Y cuánto ha sido tu gasto? ¿O cuánto ha sido tu costo? ¿No? Entonces, mis ventas, 1.000.000, pero yo como he comprado, hagamos un ejemplo simple, me dedico al comercio, he comprado la mercadería para poderla vender, ese valor de la mercadería es el costo de ventas y aparte he insumido otros gastos que son necesarios para poderlos vender. Publicidad, he pagado el alquiler, he hecho algunas compras menores más. Entonces todo eso ha sido 900.000. Entonces, 1.000.000 de ingresos menos 900.000 entre costo y gasto, la diferencia solo sería 100.000. Esa sería mi ganancia, mi utilidad, ¿no? Entonces, sobre esta ganancia o esta utilidad voy a aplicar el 25%, que sería el impuesto. Entonces, estaría pagando
25.000, ¿no? En un ejemplo simple. Ahora, la ley, cuando se creó el impuesto, ha establecido 4 fechas de cierre de gestión fiscal, es decir, ha dividido al universo de contribuyentes o al universo de actividades económicas y las ha agrupado y ha indicado, van a haber 4 momentos o en 4 fechas distintas que van a declarar el impuesto en función a la actividad económica, ¿no? Y parte, en el mes de marzo, que es el 31 de marzo, ahí se va a cesar una gestión fiscal. Entonces, esta gestión fiscal, ¿cuándo empieza? El 1 de abril de una gestión, en ejemplo pongamos, 1 de abril del 2024, por decir, y cuando terminaría el 31 de marzo del 2025, ¿no? Entonces, esa es una gestión fiscal, los 12 meses. ¿Quiénes van a estar en esa gestión fiscal? Las empresas industriales, las empresas petroleras y las empresas constructoras, ¿no? Son los que se dedican a esos rubros. El segundo corte pone al 30 de junio de cada gestión, donde indica van a empezar el 1 de julio y de ese año, en el mismo ejemplo de la misma gestión, 1 de julio del 24 y terminaría el 30 de junio del año 25. ¿No? Entonces, ese corte de gestión al 30 de junio están comprendidos para las empresas agropecuarias, agroindustriales, ¿no? O sea, los que se dedican al agro. El tercer corte nos habla de las empresas mineras. ¿Y cuándo? El 30 de septiembre, el último día de septiembre, ¿no? Entonces, ¿cuándo empiezan? 1 de octubre, en el mismo ejemplo del 2024, y terminaría el 30 de septiembre del 2025. Entonces, ahí para las empresas mineras. Y el último corte lo ponen al 31 de diciembre, que es para las empresas comerciales, las empresas de servicios y comercio en general, ¿no? Entonces, ellos cuando empiezan 1 de enero y terminan el 31 de diciembre. Entonces, la ley y el decreto supremo que reglamenta al impuesto sobre las utilidades de las empresas ha establecido esas 4 fechas o gestiones fiscales. Entonces, también establece un periodo, un tiempo para declarar, liquidar y pagar el impuesto. Y te dice, cuando termina tu gestión fiscal, tienes 120 días para que tú prepares tu estado financiero, declares el estado financiero, liquides el impuesto y pagues el impuesto. Entonces nos pone 120 días y es lógico el tema de preparar los estados financieros. O sea, hoy, si es la gestión fiscal el 31 de marzo, por ejemplo, y el 1 de abril ya el equipo contador, el equipo de contadores de la empresa o el contador, y si corresponde también, seguro van a entrar un equipo auditor, tienen que hacer un proceso de revisión que lleva su tiempo, ¿no? Por eso la ley prevé los 120 días. Exacto. Y justamente, tú decías, faltan 10 días. Estos 10 días termina el 29 de julio. ¿Pero para qué gestión fiscal? Para las empresas industriales, para las petroleras, para las constructoras, que tienen el cierre de gestión justamente el 31 de marzo. Y los 120 días empiezan a contar a partir del 1 de abril. Entonces, si contamos en el calendario los 120 días corridos, recae pues el último día, el 29 de julio. ¿No? Entonces, ese es el plazo para declarar, para pagar, para presentar la información. Entonces, en términos generales, es lo que corresponde sobre el impuesto a las utilidades. Perfecto. Sobre estas fechas que nos ha dado y las actividades económicas que están obligadas a pagar este impuesto, ¿bajo qué formulario se pueden realizar estos pagos? La administración tributaria, en su competencia de reglamentar la forma de cómo se va a declarar y cómo se va a pagar el impuesto y cómo se va a informar a la administración tributaria, ha establecido, primero, la declaración está en base a un formulario. El formulario es el número 500, que es para los del régimen general. Y para los
que se dedican o tienen una actividad sin fines de lucro, entraría el formulario 520, que se presenta conjuntamente en la memoria. ¿No? Entonces, en ese impuesto o en este formulario, en el 500, es donde el contribuyente declara cuánto ha obtenido de utilidad y sobre esa utilidad se aplica el porcentaje y correspondería el pago, si corresponde. También puede declarar pérdida, porque en la relación que te decía de ingreso menos gasto, puede ser que este año tú has gastado más, pero has vendido menos. Puede producirse. ¿Cuándo se produce eso? A veces cuando existe una pérdida contable. Y en este caso es, por ejemplo, tienes mucho activo fijo, este activo fijo te ha generado una depreciación elevada, o sea, tu depreciación de la gestión, sin embargo, tu nivel de ventas ha sido mínimo. Y obviamente el costo de ventas también ha sido mínimo, pero la depreciación, que es un gasto deducible, que sirve como gasto a la empresa, ha sido alta. Entonces, en la relación de ingreso menos el total de costo y gasto, ha hecho que obtengas un resultado negativo. Ese resultado negativo, que es una pérdida contable de la gestión, también se declara en el formulario 500 y obviamente no te genera impuesto, ¿no? Es un derecho que tú tienes, que también prevé la ley, la norma, el decreto, con lo cual vas a poder arrastrar esa pérdida por 3 gestiones consecutivas y compensar. El siguiente año, supongamos que se ha revertido la situación, ha ido bien, ha habido buenos ingresos y ha generado una utilidad. Y en el formulario 500 te permite esa utilidad compensar con la pérdida de la gestión anterior, ¿no? Entonces esta puede absorber el 100%, puede sobrarte, como también te puede faltar y incluso te genera todavía un importe en ganancia y sobre eso se estaría pagando el impuesto, ¿no? Entonces el formulario es el 500. Pero la administración tributaria también ha puesto su potestad de informar, ¿no? Entonces le pide al contribuyente informe. Y la forma de informar es enviar a la administración tributaria los estados financieros. Ahí ha establecido un monto mínimo para cumplir una condición de que si debo presentar o no. ¿Cuál es esta condición? Si tu nivel de ingresos, tus ventas, han sido iguales o superiores a 1.200.000, estos estados financieros, que se componen de 5 estados, el balance general, estado de resultados, estado de flujo de efectivo, evolución del patrimonio y las notas a los estados financieros, si sobrepasan, es igual o superior a 1.200.000, tienen que ser auditados, ¿no? Entonces, un auditor externo entrará, verificará, revisará que existe razonabilidad en la elaboración de esos estados financieros y va a vertir su opinión. ¿Cómo vierte su opinión? A través de un dictamen de auditoría externa, ¿no? Entonces, el estado financiero, aparte de lo que ha elaborado el contador del contribuyente, el equipo auditor que ha contratado o el auditor va a emitir una opinión sobre el estado financiero en el cual va a estar establecido en ese informe del auditor independiente que se lo llama, como también es conocido como el dictamen de auditoría externa. Y al mismo tiempo, aparte de ese dictamen, la administración tributaria pide un dictamen tributario sobre la información tributaria complementaria. Ahora, ¿cuál es la información tributaria complementaria? La información tributaria complementaria son 15 anexos tributarios, el cual la administración tributaria, a través de una resolución, es una resolución normativa de directorio para los amigos contadores, auditores, es la número 4 de la gestión 2018. Ahí están los 15 anexos tributarios. Entonces le pide, o el contador, o la empresa es quien tiene que elaborar esos 15 anexos tributarios, partiendo, por ejemplo, el anexo 1 es el débito fiscal. Nos muestra todas las ventas, las mismas que han sido declaradas en el formulario 200 del IVA, mes a mes. El anexo 2 es el crédito fiscal, es decir, las compras, que han sido declaradas también en el formulario 200 o en el impuesto al valor agregado, el IVA. El anexo 3 es la proporcionalidad del crédito fiscal,
que ha sido declarada también en la declaración jurada y en los libros de compras y ventas, o en los registros de compras y ventas, ¿no? Y así tenemos el anexo 4, que es el impuesto a las transacciones, el anexo 5 también el impuesto a las transacciones, la compensación con el IVA, el anexo 6 el RCIVA, el anexo 7 que es la determinación justamente del impuesto sobre las utilidades, el anexo 8 que corresponde a los ingresos no imponibles, el anexo 9 a los gastos no deducibles, el anexo 10 a los beneficiarios al exterior, el anexo 11 que nos habla del impuesto complementario, el ICE, el impuesto especial al consumo específico, el anexo 12, 13, así, hasta el anexo 15. ¿No? Entonces, son 15 anexos que lo elabora y obviamente no necesariamente el contribuyente va a llenar los 15 anexos. 15, sí. Porque, por ejemplo, en este caso, las empresas industriales, si no tienen o nunca han remitido o no han contratado un servicio del exterior, entonces no aplica lo que es la retención beneficiarios al exterior. Entonces, si no llena, entonces la norma permite que se ponga como no utilizado ese anexo, ¿no? Esos 15 anexos es lo que revisa el auditor y sobre eso vierte una opinión en este dictamen tributario para averiguar la razonabilidad y para eso existe la aplicación de procedimientos mínimos tributarios en los cuales va a detallar por impuesto relacionados a los anexos, ¿no? Entonces, ese documento, que es un documento físico, tiene la obligación el contribuyente de presentarlo de manera física en las plataformas de la administración tributaria, ¿no? Entonces, su obligación de informar del contribuyente es presentar ese documento físico y paralelamente ese documento físico, esos estados financieros, voltearlos o trasladarlos a información digital, que es el formulario 605, que es la presentación de los estados financieros en digital, ¿no? Y también los anexos lo va a poner y va a generar un documento PDF o Word donde carga las notas a los estados financieros, ¿no? Entonces, con eso está cumpliendo la obligación con el formulario 500 de declarar el impuesto y de informar con el 605. Ahora, si nuestro contribuyente no ha cumplido la condición del 1.200.000, supongamos, como el ejemplo que dábamos anteriormente, de 1.000.000, entonces su nivel de venta solo ha llegado a 1.000.000, entonces no tiene que hacer auditar. ¿Cuál es su obligación de informar? Simplemente declarar en medio digital el formulario 605. ¿Cómo lo hacen el 605? A través del módulo CIAD Desktop Escritorio, donde el contribuyente descarga el módulo, lo instala, ahí registra y a través de ahí procede al envío del digital del formulario a la administración tributaria. Perfecto, Miguel. La gente ya nos está escribiendo, está haciendo sus consultas en TikTok, así que estamos contigo, Wilson, para ver qué es lo que nos están preguntando los contribuyentes y la gente que está siguiendo nuestro perfil. Bueno, sí, muchas gracias, Homer, Miguel. Nuevamente les recordamos que en Impuestos Express Live estamos hablando sobre el impuesto sobre las utilidades de las empresas IWE, que vence este próximo lunes 29 de julio de 2024. Vamos con las preguntas. Hay dudas sobre el formulario 605, la primera consulta. Vamos con la segunda. Las dietas de directorio, ¿en qué porcentaje es aceptado como gasto para el IUE? Es la siguiente pregunta. Y nos vamos con esta tercera. Hicimos una cena por el Día del Trabajador en la empresa. ¿Se acepta como gasto deducible? Sí, el 605 ya lo hemos explicado. El 605 es un formulario digital en el cual se traslada tanto el estado financiero, o sea, todos los estados financieros, los 4 balances o los 4 estados, el balance general, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo, el estado de evolución del patrimonio y las notas a los estados financieros, que se lo puedes subir en un formato PDF o en documento Word, por ejemplo, ¿no? En un documento de texto digital, que se lo sube al formato, al CIAD de escritorio. Y si he sobrepasado el 1.200.000, también tengo la obligación de llenar los 15 anexos tributarios, ¿no? Entonces, una vez llenado, se genera el envío
Ahora hay una bondad también del sistema de escritorio que si yo no tengo conexión a internet, me genera un empaquetado, que así se lo denomina, un archivo, el cual yo puedo copiar ese archivo, ir a otro equipo que tenga internet, conectar y procedo a enviar ese archivo a la administración tributaria, ¿no? Entonces, el tema de las cenas por el Día del Trabajador, en el decreto supremo que reglamenta el impuesto sobre las utilidades, ahí nos establece que la empresa puede destinar hasta el 8.33% sobre el total de los salarios de la gestión en actividades de recreación, médicos o educativos, ¿no? Entonces la cena puede entrar como una actividad de recreación. Está normado, pero nos habla del 8.33% del total de salarios pagados, ¿no? Entonces, ese es el valor que se aceptaría como un valor deducible. Hablábamos de gastos deducibles. ¿Qué gastos son deducibles para el IUE? Los gastos, hablemos de gasto y costo, ¿no? El decreto supremo que reglamenta el impuesto nos habla y nos dice una regla general. Todos los gastos o costos necesarios para mantener la fuente, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿No? Entonces, si nosotros vamos a producir un determinado producto, nos dedicamos a una actividad, todo costo o todo gasto que sea necesario para que esta actividad funcione, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las empresas industriales, si nos dedicamos a producir muebles, ¿no? Es una empresa industrial que produce muebles. Obviamente su costo va a ser la materia prima, que sería la madera. ¿Verdad? Entonces, eso entraría como necesario. Y como gastos ya va a entrar, tiene que vender un costo, un gasto de comercialización, el transporte de llevar el mueble, ¿no? Entonces, esos son los gastos necesarios para mantener la fuente. Ahora, mucho depende también de la actividad que estoy realizando y la forma de cómo opero, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una empresa industrial que nos pasó, que es una empresa que realiza clavos o calaminas, ¿no? Si bien va a tener gastos que van a ser homogéneos o similares, una empresa que está constituida, por ejemplo, aquí en la parte del occidente del altiplano, con una empresa que esté constituida en el oriente, ¿no? Entonces va a comprar el fierro, el material, o sea, lo necesario, la materia prima, todo. Pero si hace mucho frío, por ejemplo, ahora que estamos en esta temporada de frío y en pleno altiplano, hemos visto que una empresa, por ejemplo, compró medias nylon para los trabajadores, ¿no? Un accesorio tal vez para ir. Claro, o sea, y claro, tú ves medias nylon, pero ¿por qué los van a dar los trabajadores? ¿No? Entonces, cuando tú ves en qué utilizan, es como parte de su ropa de trabajo, porque la media nylon les mantiene con un calor térmico en el cuerpo, claro, ¿no? Y eso hace que la productividad del trabajador continúe no baje, y no baje. Exacto, ¿no? En cambio, en el oriente, la misma fábrica no va a comprar las medias nylon, tal vez por la calor que hace, ¿no? Entonces, tal vez va a adquirir otro producto relacionado a la región, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, ahí obviamente, si te das cuenta, ese gasto es un gasto particular que lo asume esta empresa, ¿no? Entonces, cuando es necesario para mantener la fuente, porque si no, baja mi productividad, no puedo mantener la generación de ingresos de mi fuente, entonces sí o sí tengo que tener ese gasto, ¿no? Entonces, a eso es lo que nos induce esta regla general del impuesto sobre las utilidades, todos los gastos necesarios para mantener la fuente. Perfecto. Invitamos a la gente a que le dé tap a la pantalla para que esta información se vaya expandiendo más a toda la gente que necesita o que va a hacer el pago de este vencimiento del IUE sobre las utilidades de las empresas industriales, petroleras y constructoras. Pero también tenemos preguntas con Wilson Arteaga que nos han estado haciendo ya ahorita en vivo. Así que Wilson, estamos contigo nuevamente.
Bueno, muchas gracias, Homer, Miguel. Nuevamente les recordamos que estamos en Impuestos Express Live, hablando sobre el impuesto del IUE para empresas constructoras, petroleras e industriales. Vamos con las consultas. Hay una pregunta recurrente con referencia al formulario 605. Lo vamos a consolidar en una sola. Primero, si se puede rectificar el 605, cuál es el plazo y si se puede anular este formulario. Vamos con otra consulta con referencia, por supuesto, a el tema que estamos tratando en la jornada, que es el IUE. Si he comprado ropa de trabajo, tiene error en la factura. ¿Me sirve como gasto deducible del IVA? Y también, ¿quiénes deben presentar los estados financieros? Esas son las preguntas. Perfecto, agradecemos a toda la gente que nos está siguiendo a través del live de Impuestos Express. Les invitamos a que continúen haciendo sus preguntas, que acá está el gerente general de Impuestos Nacionales para disipar todas estas consultas. ¿Con cuál de las tres partimos? Vayamos por el 605. Nuevamente. A ver, el 605 es un formulario informativo que no se puede rectificar, ¿no? Porque estás tú enviando la información, una copia de los estados financieros. Tendríamos que modificar todo el estado financiero si habría la posibilidad de rectificar, pero en este caso no. No, ¿verdad? Entonces es raro que tengas que decir, no, me equivoqué, no era la cuenta caja, no era otra cuenta. O sea. Sin embargo, obviamente existen errores en el momento de transcripción, ¿no? Entonces, cuando existe el error, lo que se ha establecido es que el contribuyente nos comunique y solicite anular ese formulario. Entonces ahí ya estamos entrando a la anulación. Entonces si se permite, entonces, ¿qué se hace? Se anula el formulario y se le habilita al contribuyente para que pueda nuevamente subir o volver a presentar el formulario 605. Entonces, obviamente este formulario no son pues todos los contribuyentes quienes solicitan modificarlo o hacer este proceso de anulación, ¿no? Entonces ahí existe un control más específico de la administración tributaria y obviamente cuando llega la solicitud el área de fiscalización es quien autoriza esta anulación, da de baja en el sistema y luego espera que se suba el siguiente formulario. Entonces cuando se sube, obviamente ahí se verifica específicamente cuál ha sido el error. Porque en la solicitud me pueden decir, me equivoqué en poner el nombre del representante legal, ¿no? O me equivoqué en poner el nombre del auditor o del contador, o tenía que haber puesto un dictamen limpio, pero he puesto un dictamen con observación, o no sé, son errores generalmente de forma. Errores comunes, ¿no? Que se pueden encontrar, ¿no? Exacto, que hemos ido viendo, ¿no? Y obviamente ahí verificamos bien ese control posterior que tiene, que efectivamente esa ha sido la causa por la cual han solicitado, ¿no? Entonces, no se puede rectificar, pero sí existe la forma de anular y nuevamente volver a enviar. Un plazo establecido no existe, ¿no? Porque hoy yo puedo enviar y me doy cuenta, me equivoqué en esta parte, entonces solicito y mañana ya me pueden estar habilitando, pasado mañana, ¿no? Entonces, no existe un plazo. Como también ha habido situaciones en los casos de un año atrás o 2 años atrás, un nuevo equipo auditor, un nuevo contador, por ejemplo, se da cuenta y dice, nos equivocamos en el nombre del representante legal, por ejemplo, ¿no? Entonces, realizan la solicitud para poder hacer esta corrección, ¿no? En el caso de la factura con error, si la factura ha salido con un error, el error tendría que ser, por ejemplo, en mi número de NIT, ¿no? Entonces, no sé, tenía que tener solo un 0 y me lo pusieron 2 ceros en mi número de NIT. Y obviamente ese número ya ha hecho que se invalide y seguro en su momento no he podido reclamar o no he podido hacer cambiar con el proveedor la factura en el periodo, en el momento de la compra. Y me doy cuenta, y le vuelve a generar otra factura. Exacto, ¿no? Y me doy cuenta cuando en el momento del ni siquiera el día 9. No olvidemos que en el registro de compras y ventas consolido hasta el día 9, pero puedo hacer una modificación hasta mi fecha de vencimiento, ¿no? Y supongamos que mi fecha de vencimiento es donde esa factura que me está llegando del interior de una sucursal
me llega y ahí veo que lo han transcrito, por ejemplo, mal, ¿no? Supongamos que era una factura manual. En la electrónica, obviamente, ya me va a mostrar el error. Pero era una factura manual que han transcrito mal, ¿no? Entonces, me doy cuenta que mi número de NID está mal, ¿no? Entonces, obviamente, para no tener problemas, porque esa factura ya me invalida el crédito fiscal, yo decido en mi vencimiento modificar el RCB, el registro de compras, y excluir esa factura, ¿no? Entonces la excluyo, vuelvo a consolidar y hago nuevamente la consolidación. Pero tengo que registrarla contablemente, porque efectivamente es realizado ese gasto, ¿no? Entonces he hecho esa compra. Entonces voy a registrar al 87%, que es el valor del monto, y el crédito fiscal, que es ese 13%, el valor del IVA. Obviamente ya no lo voy a registrar como un crédito fiscal porque estaría inflando mi crédito fiscal en mi contabilidad. Ya no va a igualar con la declaración jurada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Contablemente ese IVA lo voy a registrar como un gasto. Y el decreto supremo me dice, el decreto que reglamenta el impuesto al valor agregado o al impuesto sobre las utilidades de las empresas, nos establece que el impuesto al valor agregado es un gasto no deducible. ¿Por qué? Porque es un impuesto indirecto, ¿no? Entonces, como ya me está diciendo que el IVA es no deducible, ese 13% de crédito fiscal que lo estoy registrando como gasto, ese importe es el gasto no deducible. Pero el gasto deducible sería el 87% restante del valor de esa compra. Perfecto. Ahora, ahí al revés. ¿Cuándo es deducible el valor, el IVA? Es deducible ese crédito fiscal cuando la actividad que yo realizo no está grabada al impuesto al valor agregado, ¿no? Yeah. Una empresa inmobiliaria, por ejemplo, alguien que se dedica a construir solo edificios o casas, la venta de esa casa o de ese departamento es una venta no sujeta al IVA, o sea, no está grabado por el impuesto al valor agregado. Entonces, mi actividad es no grabada por el IVA. Entonces, no emito factura por la venta de esa casa. Entonces, como no estoy sujeto al IVA, pero sí soy sujeto al IVE, esa compra, ese IVA, en ese caso, sí se va a considerar como un gasto deducible. Sí. ¿Por qué? Porque ese IVA nunca lo voy a compensar, nunca lo voy a utilizar. Simplemente estaría acumulando, por decir, en el formulario 200. Entonces, para no tener esa acumulación, porque nunca lo voy a usar, entonces lo llevo como un gasto. Y ahí el mismo decreto nos establece cuando el contribuyente o el sujeto pasivo nos dice, no está grabado por el IVA, no es sujeto al IVA, es deducible ese IVA de crédito fiscal. Perfecto. Ya entrando nuevamente al tema del vencimiento del IVA, hablábamos de empresas constructoras, industriales y petroleras. ¿Podemos desglosar a qué nos referimos con este tipo de actividades? Por ejemplo, las empresas petroleras, ¿YPFB estará dentro de este grupo de empresas que tienen que hacer este pago de impuestos? Sí, obviamente. Entonces, las empresas petroleras son todas las que se dedican desde el proceso de explotación hasta el proceso de extracción o comercialización, si están dentro de esa cadena, ¿no? Entonces, obviamente en Bolivia, en nuestro estado plurinacional, tenemos una empresa estratégica que hacía yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, YPFB, que sí es una empresa petrolera, ellos son los que se dedican, pero también existen otras empresas, las que te realizan el transporte, las que te realizan la explotación, ¿no? Entonces, son empresas que están destinadas o se dedican al rubro petrolero. Ellas son las que van a declarar y pagar el impuesto con este vencimiento el 31 de marzo. Las empresas constructoras, la misma palabra ya lo define, son todas aquellas que se dedican al rubro de la construcción. Ahí tenemos empresas unipersonales, como también tenemos empresas jurídicas, ¿no? Puede ser un ingeniero civil, un arquitecto, que como persona natural decide emprender en este rubro y genera su empresita, que es una empresa unipersonal,
de construcción, ¿no? Entonces, ello está alcanzado por el impuesto. O como también una empresa, una sociedad anónima o una SRL que se va a dedicar a este rubro, que va a construir un hospital, construir escuelas, carreteras, ¿no? Entonces, ellos son los del rubro de la construcción. Y las industriales, obviamente, son los que se dedican a la transformación de la materia prima y nos generan un producto, ¿no? Tenemos los que producen, por ejemplo, productos alimenticios, los que producen muebles, por ejemplo, es una empresa industrial, ¿no? De ropa, o sea, todos los que agarran la materia prima, la procesan, entran en un proceso productivo y sacan un producto ya al mercado para ser comercializado. Ahora se hablaba de la rentabilidad de las empresas públicas, por ejemplo. Nosotros en una de las publicaciones en nuestro ecos tributario decíamos, ¿no? Las empresas públicas tributaron el 33,2% del total pagado por Prico y Graco. Eso quiere decir que empresas, por ejemplo, como YPFB, Entel o EMAPA están contribuyendo y están haciendo grandes pagos sobre este tema de impuestos de las utilidades a las empresas. Efectivamente, ¿no? O sea, dentro del total de recaudación que generamos, en este caso de un impuesto, cuando vemos los contribuyentes que declaran y pagan este impuesto y separamos sector público con sector privado, ahí vemos las empresas públicas, que generalmente son las empresas estratégicas nacionales, ¿no? Tú decías, Yacimientos, Entel, EMAPA, Litio. Estas empresas, de este total de recaudación, nos declaran un 33%. Entonces, es un importe significado. Es decir, por cada 100 bolivianos, 33 vienen de las empresas públicas estatales, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que está funcionando, hay rentabilidad de estas empresas. Entonces, si hay rentabilidad, es obviamente el manejo, entendemos que es eficiente y con eso el modelo económico, nuestro modelo económico está surtiendo efecto. ¿Por qué? Estas utilidades alimentan al Estado, al Tesoro General de la Nación y en su mayoría van destinadas al pago de bonos, ¿no? Que es... por ejemplo, les recuerdo el bono Juancito Pinto, viene de alguna de las utilidades de las empresas, por ejemplo, del Banco Unión, de Entel, ¿no? Entonces, se destina ese monto para que puedan ser distribuidos en la población. O sea, entonces ahí viene la redistribución de los ingresos que se genera a través de nuestras empresas estratégicas nacionales. Vamos a hablar un poquito de la redistribución, pero un poco más adelante. Ahora tenemos preguntas, porque siguen haciendo consultas en nuestra cuenta oficial de TikTok. Wilson, ¿qué más? Claro que sí, Romer. Tenemos muchas consultas, por cierto, relacionadas con el vencimiento del impuesto sobre las utilidades de las empresas IUE. Vamos con gastos deducibles y lo vamos a tratar de compilar en una sola pregunta. ¿Las donaciones son gastos deducibles? ¿Un vehículo depreciado es válido como gasto deducible? Y otra también que habla del gasto deducible, los gastos por la compra de ropa de trabajo con error en el nombre de la factura, ¿sirve para el gasto del IVA? Creo que esa ya la hemos respondido, ¿no? Sí. Vamos entonces con la otra consulta. Las ventas que llegan a más de 1.200.000 en un año y los siguientes años ya no supere ese monto, ¿debo presentar todavía los estados financieros? Perfecto. Ya estamos entrando a la recta, bueno, al último bloque de este live, pero vamos a responder a estas 4 preguntas. Claro que sí. Donaciones. Las donaciones, a priori se puede decir, son no deducibles, pero ¿cuándo se vuelven deducibles? Cuando cumplen algunos criterios, condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Primero, que la donación sea una entidad sin fin de lucro. Sin fines de lucro. Que esta entidad, ¿cómo va a demostrar su fin de lucro? Nos va a demostrar a través de su personería y al mismo tiempo tiene que estar exento del impuesto sobre las utilidades de las empresas, ¿no? Luego, cuando reciba la donación, te tiene que hacer una carta, una nota, algún documento de que te esté certificando, o sea, que certifique que has recibido esa donación, ¿no? Entonces, teniendo estas condiciones, esta donación se vuelve
deducible. Es como un respaldo que tienen. Exacto, ¿no? Y también nos habla, hay un porcentaje, hasta el 10% de las utilidades o del patrimonio, ¿no? Entonces, pero generalmente nos pide estas condiciones. Ahora, ¿dónde están estas condiciones? Hay para los amigos contadores, auditores, esto está escrito en una resolución administrativa del año 1999, es la resolución administrativa número 41, que consolida el impuesto sobre las utilidades de las empresas. Eso está en nuestra página web. Ahí ingresan no a resoluciones normativas de directorio, sino hay otra pestaña que dice resoluciones anteriores al año 2000. Uno ingresa ahí, igual por gestión va a poder encontrar la gestión 99 y ahí buscar en la numeración la número 41. Reglamenta el IGUE. Ahí está estas condiciones. La depreciación o un vehículo depreciado, la depreciación de este vehículo se ha ido, o el valor del vehículo se ha ido depreciando durante 5 gestiones, a un 20%, ¿no? Es lo que nos establece el decreto supremo. Estas depreciaciones es deducible durante estos 5 años. Ha llegado el año 6, ya no tiene depreciación. ¿Por qué? Porque el valor en libros del vehículo, ponte que era 10,000, la depreciación ha llegado también a los 10,000. Entonces, el valor neto del vehículo se vuelve 0 o 1. Entonces, ya no puedes ir depreciando. Entonces, ya no vas a tener. Ahora, un poquito entendiendo la pregunta es, ¿qué pasa si yo entrego como un aporte de capital, por decir, mi vehículo? Y mi vehículo ya tiene un grado de antigüedad. Y es antiguo. ¿No? Entonces, como está ingresando como un aporte de capital, va a pasar en títulos, en la propiedad también de ese aporte de capital a esa actividad económica, a esa empresa que estamos creando. Entonces, al crearse esa empresa, estás recibiendo tu aporte de capital, no es en efectivo, es en bienes. Muy bien, el vehículo pasa a nombre de esta empresa. Entonces, a partir de ahí, se está registrando ese vehículo con ese valor en el cual se ha puesto. Generalmente es un valor de mercado, ¿no? Porque eso es lo que vale mi aporte de capital. Y a partir de ahí va a empezar a computarse la depreciación durante los 5 años, ¿no? Entonces es el manejo que nos damos. A partir de ahí vuelven a correr los 5 años. Exacto, ¿no? Entonces porque lo estamos activando como un activo, en teoría, nuevo, ¿no? Aunque ya el vehículo, claro. Pero para la empresa es un activo nuevo. Entonces lo estoy activando y a partir de ahí va, ¿no? Y obviamente ya si yo quiero vender el vehículo ya depreciado, voy a vender al precio que me están ofertando y ahí estaré facturando por esa venta de activo. Es una venta de activo que estoy realizando de este vehículo. Y contablemente realizaré un asiento de ajuste por la venta, que puede ser, que va a estar, generalmente los contadores se me van a entender, es dar de baja la cuenta de la activación del activo, es decir, el vehículo que es registrado y la depreciación acumulada. Se van a dar la vuelta, se van a netear y la diferencia, en este caso está depreciado al 100%, el valor de la venta lo voy a registrar seguro como una venta por activos fijos. Perfecto. ¿No? Y la tercera pregunta. La tercera venta. Si yo tengo ingresos arriba del 1.200.000 este año, y hice auditar mis estados financieros, pero el siguiente año ya bajó mi nivel de ventas a, no sé, 100,000 bolivianos o 1,000,000, ¿no? Entonces, pero ya no cumplí la condición. La resolución, la que les comenté de un principio, que norma la presentación de estados financieros, que es la resolución normativa de directorio número 4 del año 2018, ahí establece que si en la siguiente gestión yo no cumplí la condición del 1.200.000, entonces por un año más debo hacer auditar. Ahora pongamos esto en ejemplo. El 2023, supongamos que tuve el 1.200.000 o arriba. Entonces presenté con dictamen de auditoría. Ahora, esta gestión, 2024, mi nivel de ventas inferior, 1,000,000, listo, no cumplí la condición. Entonces,
debo hacer auditar un año más. 2025, nuevamente 1.000.000. No cumple. Entonces ya no debo hacer auditar ahí. Entonces simplemente es por una gestión más que debo presentar con dictamen de auditoría. Continuamos con una más. Exacto. Perfecto. Bueno, continuamos con más preguntas porque nos siguen haciendo consultas en nuestra cuenta oficial de TikTok. Les invitamos también a que hagan el tap para que esta información se expanda más a toda la gente que está, que va a realizar el pago del IUE este próximo 29 de julio. Wilson, tenemos preguntas. Tenemos esta pregunta recurrente con referencia a la compensación del IUE con el IT. Nos comentan, y hay que reiterar el tema de los plazos para la presentación del formulario 500. Esas serían las dos consultas y vamos con esta tercera, que también es recurrente. ¿Cuándo se debe presentar el dictamen externo? Perfecto, y ya estamos entrando a la recta final, ¿no? Ya serían las últimas 3 preguntas y luego vamos a ir repitiendo nuevamente las fechas, hasta cuándo deben hacer el pago y la declaración del IUE, pero vamos con la primera pregunta, Miguel. Ya, partamos al revés. O partamos por el medio, el formulario 500. Plazos. El plazo concluye, en este caso, para los que tienen cierre de gestión fiscal el 31 de marzo, concluye el 29 de julio. ¿No? Entonces, se debe computar, o sea, se debe empezar a contar 120 días después de mi cierre de gestión fiscal, ¿no? Si mi cierre de gestión fiscal es el 31 de marzo, a partir del 1 de abril empiezo a contar los 120 días. Y si contamos en días calendario, nos cae el 29 de julio. Cuando entro al mes de mi cierre de gestión fiscal el 30 de junio, entonces va a caer más o menos el 28 de septiembre, si no me estoy equivocando, ¿no? A ver, contemos. 31 días de julio, 31 días de agosto. 30 días de septiembre, ahí ya tenemos 92. ¿No? Entonces sería para completar los 120, sería hasta el 28 de octubre. ¿Ves? No era septiembre, era el 28 de octubre. Sí. Entonces ahí, ¿no? Pero de septiembre, del 30 de septiembre, caería el 28 de enero. Y para los que tienen el cierre de gestión al 31 de diciembre, esos 120 días, se cae el 28 de octubre. No, de abril. De abril. ¿No? Y ahí hay un aditamento, ¿no? Si el mes de febrero tiene 29 días, entonces más es un día, ¿no? Ahora, si este vencimiento, el día 120, recae en un día inhábil, es decir, sábado, domingo o feriado por alguna condición que podría darse, se va a trasladar al siguiente día hábil, ¿no? Entonces, por decir, agarremos el ejemplo de las industriales, recae el 29 de julio, decíamos, ¿no? Entonces, cae en sábado. Vamos el lunes. Claro, para pasar el lunes. Entonces mi vencimiento ya no va a ser el 28, 29, va a ser 30 al 31 de julio, lunes, ¿no? Entonces va a pasar siempre al siguiente día hábil siguiente, ¿no? ¿Cuándo presento con dictamen de auditoría? Cuando mi nivel de ingresos ha sobrepasado o es igual al 1.200.000. ¿No? Entonces, si llega cabalito, como dicen, ¿no? 1.200.000. Entonces, debo, ¿no? Ahora, ahí hay algo que seguro se deben estar preguntando o un poco está direccionada la pregunta para decir, ¿tomo ingreso neto o ingreso bruto? Hay una diferencia. Ingreso bruto es el valor que tú facturas. 100 bolivianos, emites la factura. ¿Tu venta cuánto fue? 100 bolivianos. ¿Cuál es el ingreso neto? Menos el débito fiscal, 87, ¿no? Entonces, sobre el ingreso bruto, sobre el valor facturado. Sobre en este caso, 100 bolivianos, sobre el ejemplo que nos... Exacto, ¿no? Entonces, si mi nivel de ventas durante la gestión es 1.200.000, ingreso al dictamen de auditoría, ¿no? Finalmente, la compensación del IUE con el IT. El impuesto sobre las utilidades de las empresas se lo considera también como un pago anticipado del impuesto a las transacciones. Entonces,
cuando yo pago el impuesto a las utilidades, este valor lo voy a poder usar en los meses siguientes cuando declare el formulario del impuesto a las transacciones, es decir, el formulario 400, por ejemplo, ¿no? ¿A partir de qué mes lo empiezo a utilizar? A partir del siguiente mes en el cual yo he declarado y pagado el impuesto. Entonces, por ejemplo, en el mes de julio estamos declarando el impuesto a la utilidad y estoy pagando. ¿En qué periodo he pagado? Julio, ¿verdad? Entonces, ¿a partir de qué mes voy a poder usar este pago del impuesto a la utilidad, del impuesto sobre las utilidades? A partir del periodo agosto. Mis ventas de agosto, del 1 de agosto al 31 de agosto, lo voy a declarar ¿cuándo? En mi fecha de vencimiento, que va a ser en el mes de septiembre, ¿no? Supongamos que termina con 0 minit, entonces tendría que declarar mis ventas el 13 de septiembre. Entonces el 13 de septiembre voy a decir, he vendido, no sé, 100.000 bolivianos, el 3% del impuesto a las transacciones, 3.000. Mi pago del IVE, ¿cuándo ha sido? ¿Cuánto fue? 10.000. Entonces voy a poner IVE pagado 10.000. 3.000 menos 10.000, me sobra todavía 7.000. Y ese saldo lo voy a poder arrastrar ya para el periodo de septiembre, que lo voy a declarar en octubre. Y así hasta su agotamiento. ¿Qué pasa si me sobra? ¿Hasta cuándo lo voy a poder ir compensando? Hasta el siguiente vencimiento o hasta mi siguiente liquidación del impuesto, ¿no? Entonces, no pierdo ese saldo. Exacto, lo voy a ir arrastrando, en este caso de las empresas constructoras, hasta el periodo julio, que es el vencimiento de la liquidación del impuesto. Julio de la gestión 2025. Y si me sobra, todavía, ahí en la resolución que les di a los amigos, colegas, contadores, auditores, que es la número 41 del año 99, ahí nos establece que si me sobra, se consolida a favor del fisco. Entonces, ahí termina, ¿no? ¿Por qué? Porque está viniendo una nueva liquidación, claro, un nuevo pago de impuestos, ¿no? O puede ser que se agote, no sé, en el mes de diciembre, ahí se agotó. Entonces, y ahí termina. Ahí finaliza. Exacto, ¿no? Entonces, esa es la forma de ir compensando. Hay muchos que cometen el error de decir, pagué en julio, lo voy a compensar en el mes siguiente, dicen, el mes siguiente, agosto, en la declaración del periodo julio que están declarando en agosto en su fecha de vencimiento, ya lo quieren estar utilizando. No, eso está mal. Si no, nos habla del periodo siguiente. El periodo siguiente va a ser mis ventas del mes de agosto, que lo voy a declarar en el mes de septiembre, en mi vencimiento de mi número de NIN. Perfecto. Bastante información la que nos ha brindado el gerente general del Servicio de Impuestos Nacionales, pero último detalle, una última información. Recientemente el Servicio de Impuestos Nacionales ha emitido una norma para que operadores de transporte de carga internacional se beneficien con la tasa cero IVA. Explíquenos cortito, sencillo, ¿de qué se trata esto? Bueno, es una RND en la cual hemos ido complementando, en la cual hemos establecido que aquel transportista que se dedica al transporte de cargo pasajeros a nivel internacional, ¿no? Hacer un servicio, no sé, de La Paz hasta Arica, La Paz y Iquique, lleva la carga o tiene ese transporte de pasajeros, para que puedan habilitarse en la emisión de la factura con tasa cero del IVA. Entonces deben presentarnos dos requisitos. Una es la tarjeta de operación como transporte internacional aprobada y emitida por la ATT, por la Autoridad de Transporte y Telecomunicaciones. Y la otra es la autorización para realizar estas operaciones de tránsito internacional que lo emite la aduana nacional, porque ellos también están registrados, sobre todo lo que son de carga, están registrados en la aduana para poder hacer el transporte de esta carga, ¿no? Entonces, cumpliendo con esas dos condiciones,
en nuestras plataformas se les habilita, porque ellos ya están inscritos, pero solo con tasa del IVA, es decir, con una facturación normal, y obviamente ya con esto aplicarían a la tasa cero. ¿Esto qué les va? ¿Cuál es el beneficio? Que cuando ellos emitan la factura con tasa cero, ya no estarían declarando el 13%, sino la tasa cero implica que la alícuota de ese impuesto ya no es 13, se vuelve cero. ¿No? Entonces, el IVA, el débito fiscal en este caso, se volvería cero. Es un beneficio que deberán aprovechar, ¿no? Todos los operadores de transporte de carga internacional. Ha sido un gusto tenerlo nuevamente acá en los estudios del Impuestos Express. Antes de despedirnos, por favor, hagamos la invitación para que la gente los contribuyentes realicen la declaración y el pago del impuesto sobre las utilidades de las empresas. Sí, no, nuevamente recordar a todos nuestros contribuyentes, estamos en la recta final del vencimiento al impuesto sobre las utilidades de las empresas para los que tienen la gestión fiscal al 31 de marzo, es decir, los que se dedican a la actividad petrolera, de construcción e industrial. ¿No? Entonces, cuando concluye este 28 o 29 de julio. Lunes, entonces, viable. Lunes recae, ¿no? Entonces el 29 de julio es el último día para poder declarar, pagar e informar, ¿no? Declarar es presentar el formulario. Si tienen el impuesto, un importe a pagar, entonces pueden pagarlo hasta ese día, ¿no? Y de informar es el formulario 605. Y el formulario 605 está condicionado también a que si va a ser solo un envío digital, o si he tenido el ingreso arriba del 1.200.000, entonces tengo que presentar esos estados financieros en físico, auditados con un dictamen de auditoría externa o un informe del auditor independiente y un dictamen tributario. Eso es donde lo presento en las plataformas de impuestos nacionales. No es necesario, y eso también hay que aclarar a los contribuyentes, si la empresa, que es lo que nos pasa, ¿no? Es una empresa de Santa Cruz, por ejemplo, pero el equipo auditor que ha contratado es de La Paz, por ejemplo, ¿no? Y obviamente el equipo auditor lo está trabajando, ya que es el trabajo de gabinete, que lo conocemos los auditores. El trabajo de gabinete ya es el de escritorio, donde uno va redactando el informe, porque la revisión ya lo ha hecho en la empresa, ¿no? Pero el trabajo de gabinete lo está haciendo en sus oficinas en la ciudad de La Paz, y llegó el día 29, ¿no? Y por cualquier circunstancia... ¿Tengo que viajar a Santa Cruz? No, justamente es eso, o sea, el estado financiero lo puede presentar ese dictamen de auditoría, o sea, todos los estados lo pueden presentar en cualquiera de las plataformas de impuestos nacionales. Es decir, lo puede presentar aquí en La Paz, aún siendo contribuyente de Santa Cruz, ¿no? O en La Paz, yo soy contribuyente del Alto, ¿no? Entonces, estoy registrado. No puedes ir necesariamente al Alto, ¿no? Lo puedes entregar en la oficina nacional, por ejemplo, en la agencia que se tiene en Los Pinos. Puedo presentarlo en la distrital que queda en la calle Vallivian o en la distrital que queda en la 20 de octubre, ¿no? Entonces, la presentación es a la administración tributaria, ¿no? Entonces, la administración tributaria te va a recibir en cualquiera de las agencias tributarias o en las oficinas. Perfecto, no olviden que tenemos diferentes canales de información, tenemos la asistencia en línea, la línea gratuita que es el 810-3444, el chat en línea y todas nuestras agencias a nivel nacional, además de todas nuestras redes sociales donde el Servicio de Impuestos Nacionales está brindando información. Queremos agradecerle nuevamente al gerente general del Servicio de Impuestos Nacionales, Miguel Ángel, muchísimas gracias por estar junto a nosotros y agradecer a todo el equipo de comunicación que ha hecho posible que este live salga nuevamente en esta jornada. Wilson, muchas gracias y estaremos en una próxima edición. Bueno, muchas gracias, Romer, también Miguel. Agradecemos a todas las personas que se han conectado a nuestro live Impuestos Express. En este viernes 19 de julio de 2024 hablamos y charlamos sobre el vencimiento del IUE para empresas industriales, constructoras, petroleras, que vence este 29 de julio. Agradecemos también a todas las personas que han ido planteando sus dudas. Les comunicaremos oportunamente nuestro próximo live a través de nuestras redes sociales. Y no podemos olvidar también saludar a nuestros principales
espectadores. Saludos a Cris, Fátima, Paola, Lidia, Julie, Sergio, Meli, Beita, Elliot, María, DML, Luz, Ale Gutiérrez, Mavi, Liz, Giovanna, Beatriz, Avi, Fiasope, Lisset, Mayra, Claudia, Yane, Julia, Aurora, Mario, entre otros que se han conectado a través de nuestro Impuestos Express, este live interactivo y que responde consultas en vivo. Bueno, gracias a todos los que nos han ido siguiendo a través de nuestro Live Express por TikTok. Y bueno, pues cualquier consulta, nuestras plataformas están habilitadas para poder absolver. También tenemos los canales de comunicación, como es nuestra línea gratuita, el 810-3444. Tenemos también habilitado el asistente en línea, que la forma de acudir a él es a través de la página web de impuestos, www.impuestos.gov.bo. Ahí hay un botón que indica asistente en línea. Cuando uno se conecta, le haces doble clic, te va a aparecer la pantalla y te va a decir conectar, te va a decir espera un momento, y cuando ya se conecte el asistente contigo, ya vas a poder interactuar. Es una interacción personalizada, es como tener una comunicación por Zoom o por Webex, una videollamada. O por Meet. Es una videollamada en la cual el asistente te va a visualizar y tú también lo vas a poder ver. Van a poder interactuar, dar las consultas correspondientes. Y obviamente si necesitas, porque no eres experto tal vez en usar el aplicativo, el sistema, lo que se hace es puedes mostrarle la pantalla. Él te va a indicar, haga un clic aquí, otro clic acá, y con eso el asistente va a poder visualizar tu pantalla y te va a poder guiar y decir entre aquí, entre allá, para que puedas tener tu envío, tu declaración de impuesto o algún envío informativo que estés realizando de manera correcta. Y el asistente en línea no trabaja solo hasta las 7 de la noche, que tenemos ahora el horario habilitado. Trabaja hasta las 9 de la noche. ¿No? Entonces, sí vas a poder. La gente que sale de las oficinas puede hacer eso, ¿no? Entonces, algunos contribuyentes que tenemos que lo están haciendo su caso, o se quedan un poquito más tarde a trabajar, entonces ellos pueden acudir a hacer las consultas hasta esa hora. Tenemos el chat en línea. El chat en línea también es una consulta, te piden que te identifiques con el número de celular, tu nombre, y con eso envías el mensaje. No te responde una máquina, te responde un funcionario, un servidor público de impuestos nacionales, con quien vas a poder interactuar, darle la consulta y te va a poder atender y absolver la duda que tienes. También tenemos nuestras consultas a través del Facebook, tanto de la página o del Facebook de Impuestos Nacionales, como también de Cultura Tributaria. Tenemos el YouTube, nuestros canales de YouTube, donde hemos colgado y están ahí todos los videos tutoriales que se tiene. Son videos didácticos, no tienen duración de 1 hora, son videos cortos de entre 30 segundos, 1 minuto, máximo 2 minutos, en los cuales te muestran todos los pasos que se tiene que realizar. Hay una diversidad. También tenemos, si exploramos un poquito la página, yo se les invito a nuestros contribuyentes, hay un botón que dice capacitaciones. Entonces ingresan a capacitaciones, nos va a salir el cronograma de capacitaciones que tenemos a nivel nacional, que pueden ser presenciales como también virtuales. Y si es virtual ya sale incluso el enlace. Entonces no es necesario que estén registrándose, que quieren participar, sino ese día de la capacitación en el horario establecido simplemente ingresan a ese enlace y ya se van a poder conectar y ser parte de esa inducción, de esa capacitación. Las temáticas son distintas, son casi todos los días que se tiene, es la gente de impuestos nacionales a nivel nacional los que van dando las asistencias o capacitaciones correspondientes, ¿no? Entonces, tenemos todo el material necesario en nuestras redes sociales, en la página de impuestos nacionales, como para que el contribuyente pueda tener este acceso y esta facilitación a los servicios. Y obviamente lo principal, como les decía un principio, son nuestras plataformas. Tenemos ahí las plataformas de servicio al contribuyente como del área de recaudaciones, y cuando
el tema, la consulta es muy técnica y se acude y al personal más especializado en función a la pregunta, si es del área de fiscalización, si es del área de cobranza coactiva o de jurídica, ¿no? Entonces, el agente del SAC acude a esos canales o a esos servidores públicos con un grado más de expertise en esos temas. Finalmente, tenemos los kioscos tributarios habilitados en nuestras plataformas. Si usted contribuyente no puede o tiene realmente dificultad de poder usar el aplicativo, de poder declarar, consolidar sus RCBs, puede acudir a nuestras plataformas. Ahí están las computadoras habilitadas, que son nuestros kioscos tributarios, y hay personal que le va a atender y le va a guiar en cómo realizar. Y no es que se lo vamos a hacer, sino le vamos a hacer. Les vamos a acompañar. Los ¿no? vamos a acompañar, y obviamente en esta inducción, porque le va a enseñar, entre aquí, ponga esto, digite aquí, haga, ¿no? Entonces, ¿qué estamos logrando? Enseñándole para que en la siguiente declaración ya lo pueda hacer sola o nuevamente venga hasta que ya conozca la forma de declarar, ¿no? Entonces, son todos los servicios que estamos habilitando para tener un mejor servicio hacia nuestros contribuyentes. Tenemos bastantes canales de información. Esto ha sido el live de Impuestos Express en esta jornada. No espere al último día hacer el pago del impuesto sobre las utilidades de las empresas. Mi nombre es Robert Chávez. Gracias por acompañarnos.